Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Ormusa y Bruc Le Pont. Son las 10 de la mañana con 31 minutos, 10:31. Es momento de iniciar nuestra sección Hablemos de Derechos Laborales, un espacio para dar a conocer los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas. En esta oportunidad conversaremos sobre un tema muy importante, la estabilidad laboral de los servidores públicos. Nos acompañan el licenciado Melvin Armando Cepeda, defensor público de la Unidad de Defensa de los Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública en la Procuraduría General de la República. Licenciado Cepeda, bienvenido a este espacio, primera vez que nos acompaña, qué gusto. Gracias, muy buenos días, Gabriela. Es un gusto acompañarles y como representante de la Procuraduría General de la República que esta radio le dé este espacio para que la población salvadoreña y en específico los trabajadores y los empleados públicos conozcan de sus derechos laborales. Y no olvide que como todas las semanas la página en Facebook de la Procuraduría General de la República también transmite este espacio y puede hacer llegar sus comentarios o consultas sobre este u otros temas en materia laboral. Vamos hoy sí a conocer un poco más acerca de este tema que nos trae esta mañana. Y para empezar, licenciado, ¿qué debemos entender por estabilidad laboral? Y explíquenos por qué es un derecho de todos y todas las trabajadoras. Ok, muy buenos días a todos. Bueno, veamos, la estabilidad laboral es un derecho fundamental de todo trabajador, y bien tanto de los empleados públicos que prestan servicios al Estado en las diferentes instituciones del mismo. La estabilidad laboral tiene varios elementos dentro del derecho que constitucionalmente se encuentra regulado. Específicamente encontramos regulado el derecho a la estabilidad laboral en el artículo 2 de la Constitución de la República y en el artículo 37 del mismo, en el capítulo referente al derecho de trabajo que regula nuestra Constitución. Estabilidad laboral podemos diferenciarla así rápidamente, podemos diferenciarla, la estabilidad laboral cuando hablamos de los trabajadores del sector privado y la estabilidad laboral de los empleados públicos. Uh-huh. Para ser claro, en el sector privado la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras salvadoreñas es una estabilidad relativa. Relativa en el sentido que solo gozan de estabilidad durante el periodo en el que se está ejecutando el contrato de trabajo, si es por tiempo indefinido o a plazo. Uh-huh. En cambio, con el servidor público o con los empleados públicos, la estabilidad laboral goza de otros elementos, uh-huh, como es el hecho de que el servidor público, una vez inicia su relación jurídica laboral con el Estado, también tiene el derecho a gozar de la carrera administrativa, que ya la regula el artículo 219 de la Constitución, y por supuesto marcos jurídicos como la Ley del Servicio Civil, la Ley de la Carrera Administrativa Municipal para efectos de los empleados municipales, y otra ley hermana de estas que es la Ley de Garantía de Audiencia de los empleados públicos no comprendidos en la carrera administrativa. Esta estabilidad laboral de la que gozan tiene otros elementos u otros derechos que son, por ejemplo, el derecho que tiene el empleado público a ascensos, a promociones y a las prestaciones que va generando el mismo empleo público dentro de la carrera administrativa. Y a que si comete alguna falta el empleado público en el servicio que presta, uh-huh, el funcionario responsable de la institución debe garantizarle su derecho al debido proceso, que todo ciudadano salvadoreño tiene, también regulado por la Constitución, pero que los ordenamientos jurídicos que enmarcan la estabilidad laboral del servidor público protege para este empleado, que deben garantizarle para que no haya una vulneración de derechos. Qué interesante este tema porque habrá gente que quizás piense que dentro del sector privado hay un poco más de estabilidad que en el sector público. ¿Y por qué se menciona esto? Sabemos que en el sector público hay cambio de administración cada cierto tiempo, por ejemplo, una alcaldía, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, que cada 3 años hay elecciones, llegan nuevos funcionarios y la mayoría de gente puede hacerse la idea de que cambia
funcionario cambian también los empleados, entonces tengo trabajo nada más para 3 años, pero entonces no es así. No es así. De hecho, lo que mencionaba anteriormente, hay la Constitución de la República, en el artículo 219, le da el derecho a estabilidad laboral al servidor público y por tanto el derecho a la carrera administrativa. Tengo que decirlo también respecto a lo que tú mencionabas, Gaby, es que a partir del mismo artículo 219 de la Constitución, en sus incisos nos menciona quiénes están excepcionados de la carrera administrativa y por tanto, entiéndase, excepcionados de la estabilidad laboral absoluta. Uh-huh. Y hay cargos dentro de la administración pública que están excepcionados, que no gozan de esa estabilidad. Sin embargo, hay que diferenciarlo porque la Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia ya lo ha marcado en los últimos 10, 12 años, que no obstante la persona desempeñe un cargo dentro de la administración pública que no goza de estabilidad, sí goza de otros derechos, como por ejemplo el debido proceso. O sea, no es arbitrio de un funcionario porque existe cambio de administración municipal o de administración central o de titular de una institución descentralizada, el hecho de que deba vulnerar los derechos de los empleados, sino que debe de garantizarles su derecho a estabilidad laboral o, si son de los excepcionados, su derecho al debido proceso y probarle una posible falta o una posible causa para poderlo desvincular de la institución. Licenciado, ¿cuáles son las formas más comunes que llegan a ustedes como institución en las que se vulnera el derecho de la estabilidad laboral? Bueno, como Procuraduría General y en efecto como unidad de defensa de los derechos del servidor público, una unidad hermana de la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador en la Procuraduría General. Bueno, vemos diferentes tipos de procesos con respecto a los empleados públicos. Uh-huh. Y quizás el derecho que más se vulnera en efecto es la estabilidad laboral. Los procesos que como Procuraduría y como unidad vemos son los de despidos, digamos en un alto porcentaje son los despidos. Y luego vemos también procesos sancionatorios como imposición de suspensiones sin goce de sueldo por 15 días, 30 días, uh-huh, etcétera. Digamos, por ahí es donde más. Pero si estamos hablando de vulneración de derechos, lo que más vemos como unidad son los despidos injustificados, llamémoslo así, de forma directa. Lo que quiere decir, lo que mencionaba con anterioridad, es que como no se puede despedir a un servidor público a arbitrio de un titular de una institución, sino que lo que debe hacer es garantizarle los mecanismos o herramientas jurídicas que están en la ley, siguiéndole un proceso de despido o destitución en el cual se le garantice su derecho a un debido proceso, su derecho de audiencia y defensa. Cuando toman la decisión de separarlo del cargo de manera directa, hay una vulneración de su derecho a la estabilidad laboral de forma directa y al empleado público le nace el derecho de accionar en contra de la institución o en contra del titular de esa institución que le ha vulnerado su derecho. En todo esto entran los despidos individuales y los famosos despidos colectivos, que últimamente pues hemos escuchado de parte de algunos sectores. ¿Entran también estos? Sí. Como Procuraduría, el servicio que nosotros prestamos, en efecto, una cosa es la parte material de lo que tú dices, de despidos individuales de instituciones públicas o despidos colectivos o masivos de instituciones públicas. Cuando el empleado requiere los servicios de la Procuraduría y se acerca para una asesoría y para que se le otorgue la asistencia legal que la Procuraduría da como servicio o el servicio que presta, nosotros las asistencias que damos son de carácter individual, uh-huh, no lo hacemos de carácter colectiva. O sea, a lo que me refiero es que aunque recibamos 15 empleados despedidos de una misma institución, la asistencia es individual, okay, correcto. ¿Qué pasa con aquellos empleados públicos a los cuales se les ha terminado su contrato y la institución les dice, mire, ya no lo vamos a renovar porque ya no vamos a necesitar su servicio? ¿Entran estos casos ahí si son servidores públicos? Sí,
Es correcto. La estabilidad laboral de los servidores públicos que se encuentran por contrato goza de la misma estabilidad, ¿no? Aquí debo de decir lo que los tipos de contratación en el Estado, en normalidad de los casos, es la ley de salarios, que es la contratación por excelencia, y los contratos o los famosos contratos a plazo de 1 de enero a 31 de diciembre que la administración pública realiza, a partir de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en el año 2011, fue marcando la diferencia, ¿no?, para darle estabilidad laboral a las personas o a los servidores públicos que se encuentran por contrato. A partir de eso, se realiza una reforma a la Ley del Servicio Civil, que es el marco jurídico de aplicabilidad para los servidores públicos, específicamente el artículo 4, literal M, de la Ley del Servicio Civil, en el cual le da la estabilidad a los contratos por servicios personales que realizan las instituciones del Estado. Por tanto, ahora gozan de estabilidad en el empleo, tanto como si está por ley de salario, como si está por contrato. La estabilidad es la misma. Y además, la Sala de lo Constitucional y también la Sala de lo Civil en su jurisprudencia manifiesta que la figura de la no renovación de contrato y la finalización del contrato, y por consiguiente lo que tú decías, la no renovación del mismo para el año siguiente, constituye un despido directo injustificado. Muy bien, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más. Tengo algunas preguntas también de la audiencia, vamos a incluirlas porque el espacio es corto en radio, pero vamos rápido a la pausa, ya regresamos. En la Procuraduría General de la República estamos a la orden para asesorarte y brindarte nuestros servicios. Contamos con 17 Procuradurías auxiliares en todo el país, una en cada cabecera departamental, además de sedes regionales en los municipios de Apopa, Soyapango y Metapán. Solicita nuestros servicios legales en temas de mercantil o civil. Soluciona a través del diálogo conflictos de tipo vecinal, familiar o comunitario. Además, resuelve situaciones concernientes a régimen de visitas de hijas e hijos, asentamientos tardíos de partidas de nacimiento o de función, cuota alimenticia y pérdida de autoridad parental, entre otras. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Procuraduría General de la República y en Twitter e Instagram nos encuentras como @pgr_sv. Estamos para apoyarte y recuerda que todos nuestros servicios son gratis. La defensa de tus derechos es nuestra razón de ser. Son las 10:44 minutos, 10:44. Seguimos conversando esta mañana con el licenciado Melvin Armando Cepeda, defensor público de la Unidad de Defensa de los Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública de la Procuraduría General de la República. Tengo todavía algunas preguntas del programa, pero también algunas preguntas de la audiencia. Tenemos una nota de voz. Josué nos envía la siguiente. Hola, buenos días. Lo más una consulta. Ahí al señor al que lo están entrevistando ahorita, pues yo trabajo para X empresa, tengo contrato de trabajo. En esa misma empresa hay otra como digamos una microempresa también a la cual nosotros le prestamos servicio. Con una tenemos contrato de trabajo y con la otra no. En el caso de que ellos los quisieran despedir a nosotros, no sé qué se podría hacer, o es que igual podemos llegar a firmar como un contrato de trabajo con ellos también. No sé si se pueden tener dos contratos de trabajo al mismo tiempo. Licenciado. Ok, por lo que entiendo de la pregunta del ciudadano, lo que está sucediendo ahí es que existe una prestación de servicio, o lo que los salvadoreños hemos acuñado una palabra digamos del inglés, que es un outsourcing, una prestación de un servicio de una empresa a otra empresa.
Ahí lo que hay que verificar en efecto es que el empleador principal es quien paga el salario. La empresa que le está pagando el salario es el empleador principal y es a quien el trabajador debe de, si existe una vulneración por supuesto a sus derechos laborales, a quien debe de reclamarle en principio la vulneración de los mismos. En este caso, que también creo que va invita una segunda pregunta sobre el contrato con la otra empresa a la cual están prestando servicio, ahí yo invitaría al ciudadano que, como es una cuestión del área administrativa laboral, la Procuraduría no prestamos ese servicio, sino que únicamente servicios de carácter judicial, ¿no? Ya para judicializar los casos, lo invitaría que, como estamos hablando también de una empresa privada, que se acerque al Departamento General de Inspección del Ministerio de Trabajo para plantear la situación y que sea un delegado de la Dirección General de Inspección el que se aboque a verificar cómo está la situación de la prestación del servicio y de los contratos que tienen estos trabajadores con esos empleadores. Vale, tengo por acá otra pregunta que va ligada a una que ya tenía yo por acá y dice, pregunta para su invitado, la terminación 6699. En esta época donde estamos padeciendo de una pandemia, han recibido denuncias que el despido tiene que ver por esta enfermedad del COVID-19 o por la cuarentena que pasó en el país. Y ampliando la pregunta, ante una pandemia o desastre natural, ¿a qué clase de despidos está protegido el trabajador ante la ley? Esto me lleva a la otra pregunta que yo ya la tenía, y es ¿qué debe hacer un trabajador cuando tiene vulnerado ese derecho? Ok. Iniciemos un poco con lo que tiene que ver con el COVID-19. Bueno, esta pandemia o esta enfermedad que para efectos de nuestro país comenzamos a padecer a partir de marzo del año 2020, pues nos agarró desprevenidos y nos agarró desprevenidos también en materia laboral. Acordémonos también que nuestro código de trabajo data del año 73. Hay cosas que es necesario ya ajustarlas a la evolución, no solo del ser humano, sino que también del derecho, ¿no? Y las nuevas relaciones jurídicas laborales que en la actualidad tenemos. Uh-huh. Y así también los otros marcos jurídicos que regulan los derechos y obligaciones de los empleados públicos, como la ley del servicio civil, que todavía es más vieja que el Código de Trabajo, ¿no? Es de finales de los años 60. Entonces, nos vimos en la obligación de hacer ajustes a eso. Tan es así que al final del año 2020, pues la Asamblea Legislativa, ¿no?, saca unos decretos legislativos que obligan a reformar tanto el Código de Trabajo, la ley del servicio civil, la ley de la carrera administrativa municipal y otros ordenamientos jurídicos que regulan derechos laborales, tanto de servidores públicos como del Código de Trabajo que regula a los trabajadores del sector privado, dándoles estabilidad durante esta pandemia, durante existe el COVID-19 o con el padecimiento de otras enfermedades que puedan traer dentro de esta pandemia una posible situación de salud negativa para el trabajador, ¿verdad? Así tenemos personas con diabetes mellitus, con enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? Y le dieron una estabilidad. Y personas mayores de 60 años también que tengan la calidad de trabajador. Le dieron esa estabilidad. Por lo tanto, estamos hablando de una estabilidad absoluta, tanto del sector, de trabajadores del sector privado como del sector público. En la pregunta si habíamos recibido nosotros. Por supuesto que sí. Hay empleadores y hay instituciones que aún existiendo estos marcos normativos de protección para servidores públicos y para trabajadores del sector privado, han optado por despedir a trabajadores y servidores públicos sin seguirles procedimientos previos, vulnerando esos derechos, digamos, de estabilidad que deben gozar por efectos de la pandemia, ¿no? La Procuraduría General de la República, tanto en la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, que es la que ve todos los trabajadores del sector privado, como la Unidad de Defensa de los Derechos Laborales del servidor público, hemos visto casos de vulneración de este tipo de estabilidad laboral
¿no? Por efectos del COVID. Sí, hay casos, hemos demandado, se están siguiendo los procedimientos o los procesos legales en contra de estos empleadores que han vulnerado los derechos de estos trabajadores y servidores públicos. El tiempo nos está ya diciendo debemos terminar, pero ¿qué debe hacer el trabajador? Y ya sea para los empleados públicos o para los empleados del sector privado, ¿de qué manera la Procuraduría puede ayudarles, licenciado? Ok, al tener o al verse vulnerados sus derechos de estabilidad laboral y verse frente a un despido, por ejemplo, un trabajador del sector privado, primeramente debe de abocarse al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Los del sector privado deben de abocarse a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, interponer la queja o denuncia y seguir e intentar el procedimiento conciliatorio, ¿no? que da la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, del sector privado. Para efectos de los empleados públicos, servidores públicos y los empleados municipales, directamente tienen que abocarse a la Procuraduría General de la República porque el Ministerio de Trabajo no tiene competencia para verificar esta clase de despidos o vulneraciones que ellos tengan. Debe de abocarse a la Procuraduría General de la República, a la Unidad de Defensa de los Derechos del Servidor Público, o puede hablar al número 2231-9529, que es el de nuestra unidad, y solicitar una asesoría. Claro, siempre por teléfono se le va a decir que se aboque personalmente porque la asistencia que la Procuraduría General de la República brinda es de carácter personal, ¿no? Y ahí lo vamos a asesorar. Si él requiere la asistencia legal para interponer un proceso judicial, la Procuraduría General le brinda toda esta clase de servicio. Muy bien, licenciado, el tiempo se nos acabó. De verdad que no nos alcanzaron estos 15 minutos para conversar sobre ese tema. Esperamos seguirle, darle seguimiento en las próximas semanas a este tema que es tan importante que la gente conozca cuáles son sus derechos y cuáles son los procedimientos si estos derechos son vulnerados. Son las 10:53, hasta acá dejamos la sección Hablemos de Derechos Laborales. Hoy nos acompañó el licenciado Melvin Armando Cepeda, defensor público de la Unidad de Defensa de los Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública de la Procuraduría General de la República. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos que seguir hablando de derechos laborales. 7 minutos y serán las 11. Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas, un esfuerzo realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Ormusa y Bruc Le Pont. Te esperamos la próxima semana.